saber un poco acelerar, frenar, esconder, no esconder. Yo creo que a lo mejor en el momento de incómodo, ahí es donde tienes que tener mucho más tacto y saber hasta dónde puedes apretar, ¿no? Esa exigencia, pero no por más apretar vas a conseguir darle la vuelta, ¿no? Entonces hay que tener... Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Rincón del Futsal y esta vez nos hemos venido con un entrenador que está de vuelta a su tierra, Juanma Marrúe. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la primera pregunta es fácil. ¿Cómo llega Juanma Marrúe al fútbol sala? Bueno, pues al fútbol sala, pues como cualquier niño, ¿no? Empiezas en el colegio como actividad extraescolar, aparte de que vienes por el vínculo del fútbol, ¿no? Del deporte rey, y el fútbol sala pues creo que es un camino necesario en la cultura que tenemos en España del colegio y esa actividad extraescolar como fútbol sala, y ese es el inicio, ¿no? Luego se va entrelazando el fútbol sala, el fútbol sala, se abandona el fútbol y al final pues eliges ese camino, ¿no? ¿Y qué hizo que, claro, aquí abandonar el deporte rey es muy difícil? O sea, ¿qué hizo que abandonases el deporte rey en pro del fútbol sala? Bueno, yo creo que a lo mejor ese afán que te transmite el fútbol sala, ¿no? De dinamismo, de jugador asociativo, de jugador de tener balón, de querer balón. Yo creo que ese amor por la pelota, esa sensación de comodidad en el fútbol sala y el vínculo con el balón, pues creo que eso fue un gran aliciente para al final enamorarte de verdad del fútbol sala. Es que, a ver, en el fútbol, si o juegas en el medio o el balón igual lo tocas, porque a mí yo jugué de delantero. Y había veces, cuando jugamos contra el Sporting o el Oviedo, por ejemplo, igual tocaba un balón en todo el partido y estabas, bueno, nada, pues nada. Y eso, claro, desgasta. Contra equipos más igualados, que igual tienes más ocasiones o más juego, pero como te toque un equipo que sea o malo o muy bueno, si eres central, claro, si eres central y el equipo es bueno, igual no tocas balón tampoco. Y aquí es imposible, si hay alguna rotación, es imposible que no toques balón. Aparte del dinamismo propio del juego te genera que tienes que estar en una alerta máxima y concentración máxima porque vas a participar en algún momento con o sin y vas a tener que ser clave, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, ¿no? Incluso hay estudios de fútbol que los jugadores que más tiempo tienen el balón es casi residual lo que es el tiempo de balón con el balón en el pie en un jugador de fútbol de medio campo de un Barça que puede tener el balón todo el rato, pues que es muy residual comparando con los 90 minutos de juego, ¿no? Vale, tú has sido una persona que ha vivido pues casi desde la creación de Burela, más o menos, hasta ahora. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Cuál ha sido el acierto a la hora para llegar de Burela, para llegar a donde está, bueno, a donde está ahora no, a las cotas máximas, que es cuando entró en Copa, en Playoff y demás? A ver, yo creo que Burela respira fútbol sala desde hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de los años 90 o incluso antes. Yo cojo esa herencia de participar en el Cefire Burela, ¿no? De aquel equipo que jugó 2 temporadas en segunda división en el año 97, 98, 99, que asciende a primera división. Luego ese equipo se traslada a Viveiro, ese equipo acaba desapareciendo y se genera un nuevo Burela, ¿no? Pero con esa cultura ya instaurada, ¿no? Ese equipo fue creciendo año tras año, asciende a primera división y creo que coyunturalmente por esa solidez de club a lo largo de muchos años pues es capaz de estar en primera división, ¿no? Pero creo que ese concepto de Copa que me dice hay una realidad muy distinta, ¿no? En esa época no había un Jimmy Cartagena, en esa época no había un Valdepeñas, estaba un Palma que también estaba siendo un Burela, pero en su entorno y contexto que también estaba creciendo, el Manacor, ¿no? El Fisio Media Manacor, que competimos con ellos en alguna situación. Entonces, en ese contexto, pues no hay un Jaén, como te decía, un Valdepeñas, un Cartagena. Esos equipos están ahora con unas ciudades, un presupuesto y un entorno mucho más grande que es muy difícil que un equipo como el Burela pueda tener la capacidad de poder pelear con ellos en un entorno de fase final de Copa de España, ¿no? Aún así tuvimos aquel con Inter, ¿no? Unas semis, ¿no? Que eliminas a Inter a penaltis, pero podías rondar esa situación. Ahora es muy complicado, ¿no? Ahora poder acceder a jugadores de primer nivel, a poder pelearte con estas grandes estructuras es muy difícil, ¿no? Pero bueno, creo que la cultura que ha instaurada de fútbol sala y sobre todo el soporte de club, ¿no? Estructuralmente como es el club y el apoyo que tiene a nivel institucional y patrocinio, pues creo que ha sido capaz de generar eso, ¿no? Esa cultura. Bueno, no olvidemos que Burela creo que era o ciudad, pueblo, villa, como se quiera llamar, yo creo que era la segunda más pequeña después de Peñíscola. Peñíscola creo que daba los 6.000, 7.000
y Burela creo que está en 9.000, 10.000. Sí, Luego ya no, ya 14.000, tal. O sea que... Y creo, si no recuerdo mal, es que ahora mismo, tirando de memoria, creo que son 2 Copas de España, dos semifinales. Una contra Jaén y la otra contra Inter. Sí, ya que en la primera pues eso, se elimina a Inter y después se elimina a Industrias García, ¿no? Y pierdes con Inter en semifinales y pierdes con portero jugador al final con Jaén, si mal no recuerdo. O sea, con Jaén empatan a 2-2 y se pierden en penaltis. Sí. Fue una putada eso. Empató Jaén con portero jugador, eso es, sí. Luego, tú, entre tus etapas en Burela, tuviste una etapa en mi tierra, en Avilés. Sí. ¿Cómo era el fútbol sala en Asturias? Porque, a ver, en Asturias, yo en esa época, yo acababa de mudarme a Gijón y al final allí, jugabas a fútbol sala en el colegio. Pero todo lo demás era fútbol. Hubo una época que tiré un poco el baloncesto porque el Faro Gijón estaba en primera y demás, pero yo ahí, quitando los torneos estos 24 horas, que parecen una religión, todo lo demás es fútbol. Entonces, ¿cómo se vivía el fútbol sala allí? Claro, el 2000 algo. Sí, yo me recuerdo aquel Avilés Hollywood, ¿no? Yo llego de estar aquí en Burela, de estar en Industrias García unos meses y luego llegar a Avilés, ¿no? Avilés se respiraba mucho fútbol sala y lo que tú dices, el concepto aficionado de maratones de verano era una religión en Asturias y al mismo tiempo el Avilés Hollywood pues también tenía una reputación y era como un referente en Asturias durante aquella época, los 2000 para entendernos, a finales de los 90 y creo que estaba muy cómodo, una por cercanía y también era gente de club de respirar fútbol sala, el presidente le gustaba el fútbol sala, me recuerdo de Paco, de Toño, de aquella gente que tiraba del club y al mismo tiempo pues eso, cantidad de jugadores asturianos que tenían esa gana y ese afán de representar un poco lo que era el fútbol sala asturiano, ¿no? Me recuerdo también pues eso, con extranjeros como Juliño, que también estuvieron muchos años allí, Silvio, que también era otro jugador que también nos entrenó después, también brasileño, creo que hubo unos años muy buenos allí, pero al final como todo el contexto, la economía, los euros, pues hacen que... Este año, por ejemplo, me sorprendió, por ejemplo, Avilés, porque también pasó Miguel Muñoz por Avilés, creo que fue en el 2005 o algo así. Y es que Avilés no deja de ser el tercer equipo de fútbol de Asturias. Sí. Incluso a nivel de cadetes, infantiles, juveniles y demás, en las ligas en las que solo hay nivel de Asturias es Sporting Oviedo y Avilés. Sí. O sea, que me sorprende que si, por ejemplo, yo que soy de Luarca, que el equipo ahí tiene, pues una ciudad, es un pueblito, que el fútbol pues tira lo justo, la mayoría de gente, Oviedo, Sporting, y que un pueblo más pequeño que Avilés, Oviedo, Gijón, tire para arriba, es normal porque en segunda B ha estado Siero, ha estado Mieres, ahora está La Viana, que son pueblitos como Burela. Sí. Entonces me resultaba muy curioso porque, joder, Avilés, teniendo lo que tiene ahí, que es el decano de Asturias, no sé qué, y si hay ojalá se recupere ese buen ambiente y ya no tuviese yo que hacer tantos kilómetros para eso, ¿sabes? Culturalmente Asturias es, en ese sentido, de equipos en categoría nacional, a nivel segunda división, primera división, a nivel de fútbol sala no tiene esa tradición, pero yo creo que hay una tradición muy profunda, ese concepto gustar el fútbol sala, pero al final es como todo, ¿no? Pues necesita un soporte y un sustento importante que te lo dan los euros, ¿no? El sustento va para el fútbol, desgraciadamente. Bueno, ya dejando esa parte de jugador, entrenador, que por lo que vi también empezaste en mi tierra, en Boal. Sí, bueno, tuve una etapa una vez que dejé de jugar, era director deportivo y al mismo tiempo pues entrené el filial aquí en Burela en tercera división, pues a los Renato, a los Elder, estaban en tercera división, empecé a entrenar y el año siguiente pues seguía teniendo el mismo desempeño en el club como director deportivo, pero al mismo tiempo pues también entrenaba en Asturias esa opción de... Claro, lo vi y dije yo, bueno, voy a preguntar a ver si es verdad, porque es que de la página del NFC se me fío nada, porque ya hice muchas preguntas fiándome. Es correcto, alternaba el rol aquí y alternaba también con Cuesta. Era un poco esa inquietud de entrenar y esas ganas de querer probarte, etcétera, y me resultó muy positivo y también tengo un gran recuerdo de esa inquietud de querer entrenar venía ya desde la etapa de jugador o fue de los últimos años que dices tú y bueno, voy a probar a ver qué tal, voy a sacarme el título, pero hay muchos jugadores que lo hacen, voy a sacarme el título a ver qué tal, empiezan con peques, les van molando, van subiendo un poquito. A ver, yo lo tenía muy claro, ya incluso siendo jugador ya tenía los títulos, no sé si
con 23, 24 años ya me los empecé a sacar y no sé si con 27 o 28 pues ya tenía los títulos de entrenador. Era algo, pues eso, que sabías que podía ser, que tener esa inquietud y que podía ser, ¿no? Siempre, pues eso, quería un poquito más y siempre tuve esa inquietud y al final, pues mira, decidí eso y también tira de uno, ¿no? Igual que tira ser jugador, que es muy difícil a la hora de dar el paso de decir, oye, pues voy a apostar por el fútbol sala de verdad, pues en ese sentido es una decisión también que a veces tienes que sopesar muchas cosas y como es la vida del entrenador, que no somos entrenadores de fútbol, digamos, ¿no? Entonces es una vida también complicada, pero al mismo tiempo pues tiene un concepto de pasión importante y cuando eso también tira de ti, pues es capaz de soportar muchas otras cosas, ¿no? Pero que es difícil, ¿no? Es difícil, pero al final fue una decisión muy personal y muy pasional también. ¿Y dónde sufría más o sufre más Juanma? ¿En el banquillo o en la pista? Bueno, creo que sufres de las dos maneras, pero el sufrir más de entrenador creo que es un concepto más genérico porque estás más transversal en muchas otras cosas, estás pendiente, como jugador a lo mejor estás pendiente de lo que es el equipo, los jugadores, los compañeros, pero a veces como entrenador tienes que tener una visión 360 en muchas otras cosas que salpican en el propio fútbol sala, ¿no? Entonces a lo mejor ese concepto de abarcar más, esa responsabilidad de tener todo más ok o controlado, pues a lo mejor puede ser lo que te hace no solo centrarte en la pelota, ¿no? Muchas otras cosas en el contexto que salpican que la pelota funcione bien y creo que va por ahí. Luego al final hay que tener la tranquilidad y la frialdad de decir, sabemos cuál es nuestro oficio, cómo funciona una grada, cómo funciona cuando ganas, cómo funciona cuando pierdes, tener esa estabilidad mental de cómo van los resultados, las famosas dinámicas, los entornos, muchos contextos. Creo que eso tenemos que tenerlo claro. No hay una situación ideal de entrenador, ¿no? Todo el mundo quiere entrenar al Real Madrid, pero a ver a quién le gusta el traje del entrenador del Real Madrid, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Claro, entonces, si tú tienes claro que eso va en el oficio, pues es mucho más fácil llevarlo, canalizarlo, forma parte del propio juego, ¿sabes? No solo la pelota, la pizarra, pues todo eso teniéndolo claro, pues ayuda muchísimo a después digerir todo esto. Es que, a ver, por ejemplo, la parte complicada de entrenador es que, por ejemplo, si tú cuando eres jugador, normalmente se acaba el entrenamiento y hasta el entrenamiento siguiente, a no ser que sea el jugador un poco enfermo, quiera mejorar en exceso o algo así, se acaba. Pero claro, el entrenador, es lo que dices tú, estás a otros conceptos porque tienes que estar pendiente de si este jugador está bien anímicamente, qué te puede dar este jugador. Este jugador, claro, igual tú lo quieres para menos minutos, pero el jugador quiere jugar más. Claro, ¿cómo manejas todas esas situaciones? ¿O cuánto tiempo dedicas fuera de lo que es el pabellón de Vista Alegre en este caso, de los otros pabellones que tuviste, a estar pendiente de todas esas cosas? Bueno, como dice un amigo mío, son muchas horas, ¿no? Es continuamente, pues siempre hay algo que hacer y también tienes que canalizar lo que hacer y lo que no hacer. Pero, como te digo, entrenar está claro que es el concepto balón, el concepto pizarra, el concepto entrenamiento, pero luego hay muchas otras cosas antes y después que también forman parte de lo que es entrenar un entrenador, ¿no? Creo que cada uno tiene su metodología, su método, pero creo que todos al final pues le dedicamos mucho tiempo. A veces hay que saber desconectar, a veces hay que saber pues cuándo hay que apretar, cuándo no, igual que al propio jugador, ¿no? Con unos puedes apretar más, con otros ese tacto que a veces pues el nivel mental, emocional de un grupo, hay muchísimas circunstancias, ¿no? Encadenar dos victorias, dos derrotas, también pues eso tiene un reflejo en el entrenamiento, en la propia aura del ambiente, hay muchas variables que hay que meter, ¿no? Entonces al final pues eso, cuando estás continuamente en ese viaje, en ese trayecto, pues también las experiencias te van diciendo dónde tienes que, también tu forma de ser, tu personalidad a la hora de enfocar esas situaciones, pues también el propio grupo, cómo es el equipo, más veterano, menos veterano, hay más vivencias de eso, es la primera vez, un montón de situaciones que tienes que manejar. A la hora de desconectar, tú tienes, creo que son ya 8 años de trayectoria más o menos de entrenador, por lo menos a nivel profesional. Sí. Hay muchas veces que la gente se centra sobre todo en, joder, 2 derrotas seguidas, que dices, hostia, tengo que meterle más horas para intentar cambiar esto. ¿No crees que igual es mejor desconectar en esos momentos para intentar coger otra perspectiva? Porque hay muchas veces que tú ves a la gente que cuando entra en una dinámica mala le cuesta salir, pero porque no desconecta de esa dinámica mala.
o no sé cómo lo ves tú ese aspecto. Yo creo que a veces, por mi forma de ser, es decir, yo cuando pierdes o cuando vuelves a perder ahí creo que hay que resaltar lo sencillo, no complicar más las cosas, darle claridad al equipo, darle claridad a las cosas que trabajas. Y sobre todo cuando a nivel mental el equipo gana, está abierto a las cosas y es cuando tienes que meter ahí, cuando tienes que meter caña, es decir, saber un poco acelerar, frenar, esconder, no esconder. Yo creo que a lo mejor en el momento de incómodo, ahí es donde tienes que tener mucho más tacto y saber hasta dónde puedes apretar, ¿no? Esa exigencia, pero no por más apretar vas a conseguir darle la vuelta, ¿no? Entonces hay que tener ese equilibrio. A lo mejor es más fácil apretar o exigir cuando vas ganando, ¿no? Entonces también te vuelvo, depende del grupo, claro. Las vivencias. Sí, o sea, esto es como una pregunta un poco a nivel general, porque claro, dentro de un equipo hay entre 10 y 15 jugadores, cada jugador es hijo de su madre, de su padre. Y no es lo mismo que lleves en ese club un año que lleves 3, es decir, hay muchos condicionantes que van a influir en esa toma de decisión que al final pues te va a ayudar a solventar el problema con lo que tú crees, no es lo mismo que te pase en el mes 2 que lleves ya en el mes 14 del año 2, pues también cambia, ¿no? Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, bueno, a nivel de Burela llegas creo que en la 17-18 y el año siguiente asciendes con un Burela espectacular. Poner un Burela sólido atrás, es verdad que adelante tenías a Matamoros, que es un espectáculo, el cabrón. Pero claro, ese año Betis hace un desembolso considerable, traía gente top, gente que estuvo mucho en el Miñón, y vosotros dijisteis, no, aquí estamos. O sea, ¿cómo visteis ese año en el que el favorito era el Betis y vosotros hicisteis lo que es una piña a nivel, por lo menos, dentro de la pista, brutal? Porque yo me acuerdo que os vi en Talavera, que empatasteis a 2, creo. Así es. Y ese partido, yo dije, o sea, ese partido acaba 6-2 para Talavera y no pasa nada, porque jugó mejor. Pero es que vosotros estabais tan bien defensivamente que se acabaron desesperados, dije yo. Claro, y luego, claro, tienes a Matamoros, tienes a Renato, creo que tienes a Gomíguez, que te llegan arriba en un momento y te enchufa. O sea, ¿cómo conseguiste esa mezcla o convencer a los jugadores para formar ese bloque defensivo tan bueno? A ver, lo primero venían de un descenso, ¿no? Pues eso es una situación incómoda y al final los jugadores que decidieron quedarse querían estar, no es por respetar un contrato, no un contrato, es que querían estar de verdad, aunque fuera en segunda división. Y luego pues traté de esa gente joven, esa mezcla de jugadores que tenían potencial, futuribles, esa labor de director deportivo de años anteriores me había servido para poder elegir lo que yo consideraba que era bueno para nuestro equipo. Salió bien, acertamos y creo que fuimos generando una dinámica el año 1 en el que perdimos los playoffs precisamente con el Betis, pero ese año, cuando perdimos esos playoffs, ese fue el comienzo del ascenso del año siguiente, ¿no? Y los reté a ser campeones, no a jugar el playoff, desde el principio lo aceptaron, generamos esa dinámica, esa aura, había mucha complicidad, una por el tiempo de vida juntos, lo que hablamos, ¿no? Año 2, donde ya se refleja el trabajo del año 1 y fue una delicia. Y luego, pues eso, a nivel, lo que se expuso a nivel modelo de juego, pues les gustó, que a lo mejor en otro equipo no conectas y conectamos y la verdad, pues forma parte también de entrenar, ¿no? Y al final muy bien, muy contento. Y bueno, voy a saltar un momento la parte de Talavera, porque a nivel de esto de que estás hablando de conectar con los jugadores y demás, me gusta mucho la pregunta, porque claro, llegas a Oparrulo y está Adri, que al final, claro, Adri tiene un nivel brutal, entonces tú igual tienes un estilo de juego que igual no se adapta a Adri, pero claro, te tienes que adaptar a Adri porque Adri es diferencial, te da mucho. Claro, ¿cómo adaptaste ese estilo de juego a un jugador como Adri? No, partiendo de la base de que Adri pues, con balón es muy determinante, muy estático, le gusta su parcelita de juego, pues, y a mí pues, es un entrenador que también me gusta muchísima más movilidad, pero bueno, al final llegamos entre todos a un modelo de juego definido que nos ayudaba, incluso soy muy partidario de utilizar la figura del portero, de incorporarlo mucho, pues también con Adri nos ayudaba mucho, él también se beneficiaba, creo que después el otro prototipo de jugadores, pues como puede ser Rubén, como podía ser Rumbo, incluso los jugadores venezolanos o incluso también con Kevin, incluso con los chavales que ahora están explotando, pues generamos ese modelo que nos ayudaba con él, con el soporte de portería, con el trabajo de otros jugadores y al final pues es un poco ese símil, ¿no? Acabamos también siendo terceros, jugamos un playoff, perdimos con Alcira, pero también un equipo que estaba muy trabajado en el sentido de
muy definido el concepto de lo que era nuestro modelo, muy trabajado, me refiero, el modelo que nosotros creíamos y defendíamos, ¿no? Y al final, pues con la figura de Adri, con la figura del portero jugador, con la figura de jugadores con experiencia como Rumbo, como Kevin, como Rubén, ¿sabes? Los chicos venezolanos también nos ayudaban, la gente de base, pues los turbies de ese momento, pues también nos ayudaron, Domingos, Noel, etcétera, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, se notó mucho, Adri, claro, que es terceros, luego al año siguiente se lesiona y enganchéis una racha negativa brutal. Es verdad que luego acabáis séptimos, creo que es séptimos. No, yo estuve solo un año en Ferrol, fue ese tercer año que quedamos tercero. Yo el año siguiente no estoy. Hostia, pues entonces, pues están mal los años, ¿ves? Pues no os fiéis en la NF, se me cago en la leche. No, en Ferrol entrené un año solo. Vale, hostia, pues pensé que habían sido 2, porque tiré un poco de memoria y lo miré así rápido y pues que está mal, vale. No, pero es verdad. Vale, pues no, entonces vuelvo ya a la parte de Talavera, que fue el año de los 5 descensos. Claro, ¿cómo manejas tú un año con una liga? Creo que había 2 equipos más, había 5 descensos. Hostia, era engancharte una mala racha y era muy complicado salir porque fue una liga donde cualquiera ganaba a cualquiera. O sea, que claro, ¿cómo manejas eso? Una liga que, si mal no recuerdo, pues hicimos 42 o 45 sí, por ahí. puntos y acabas descendiendo, ¿no? Y dices, ¿cómo vas a descender con 42 puntos o con 43 o 45? Pues sí, son 5, descendían 5 y nada, tuvimos un proceso de muchas lesiones, incluso jugadores que iban a estar en el plantel no pudieron estar y la verdad es que hicimos una muy buena temporada por los recursos que éramos, trabajamos muy bien, tengo muy buen recuerdo, pero al final ese gran condicionante de descender 5, ¿no? Que es un... Es que es lo que dices tú, o sea, no estás hablando de un descenso con 20 puntos, estás hablando de un descenso con 42 puntos. Es que ese año yo creo que, si no recuerdo mal, estaba Interbe, que igual había bajado con 15, 16 puntos, les había descolgado muy rápido, y luego los otros 4 debíais estar entre 38 y 42, 44, o sea que era una pasada de hostia. Sí. Cojo, se debía haber 6 o 7 puntos entre el playoff y me recuerdo también el año que, no sé, no lo sé exactamente, pero en primera división el Peñíscola descendió con 30 y algún puntos también, ¿sabes? No sé si fue el año... no me acuerdo no sé si es el año de... post-pandemia que descendían 3 y jugaba promoción el cuarto, no sé exactamente, pero que 30 y creo, si mal no recuerdo, que descendió con más de 30 puntos, que eso en nuestra primera división, sí. Esa barrera de los 30 pues casi te da la salvación, pues descendió con más de 30 puntos. Pero no me acuerdo, eso sí de Peñíscola, yo me acordaba de ahora me viene a la mente ese flash. Claro, yo me acuerdo que dijo, hostia, 5 descensos, tío, porque descendió Mengíbar también con 40 y pico, encima equipos que presuponíamos que iban a estar arriba, pero luego apareció, no me acuerdo qué equipo apareció, tiró más par, no sé si fue Ibiza o Salzburgo Martorell, que quedaron muy arriba, que habían ascendido. Hostia, tío, o sea, qué caos. Vale, ya una vez acabado esto, tema Tailandia, yo por lo menos lo que se te ve desde fuera, eres un entrenador muy tranquilo, la gente con la que he hablado que ha entrenado allí, la gente son muy relajados, claro. Pues muy relajados al nivel de que tú igual dices, venga, hay que entrenar, y yo sí, bueno. Claro, pero tú tienes esa parte de calma, no sé si te sirvió para conectar más con eso. La calma no significa acción o no significa una vez tener tranquilidad en medio de la tempestad, creo que es una muy buena virtud, ¿no? Sí. Es decir, un poco lo que te decía, el oficio nuestro a veces es la locura, el bullicio y pues saber mantener, ver las cosas tal, no que el bullicio, la calma o la crítica o el ambiente te lleve, ¿no? Eso para mí creo que es importante, saber desconectar del entorno y saber centrarte, y creo que me ayuda, y como jugador pues también ese era un poco en ese sentido, ¿no? La expulsión fácil no se regalaba, no es verdad, en ese sentido soy así, y ellos tienen el concepto de sabai, tranquilo, ya sea, pero a nivel juego, a nivel trabajo, creo que son una cultura que tiene mucho potencial, creo que en Asia son una liga que lleva muchos años trabajándose, creo que a nivel selección incluso también son de las más potentes de Asia, y creo que también conecté con ellos y el modelo de juego que tratamos de instaurar y al final conseguimos lo llevamos a cabo, pero creo que eran jugadores con mucha intensidad, peleándose unos con otros con una bravura increíble, ¿sabes? Un juego de contacto brutal, mucha pelea, un dinamismo también a la hora de jugar, pero en una cultura también diferente a lo que es nuestro fútbol sala, pero como digo yo, el fútbol sala es tan global que hoy estás al tanto de lo que pasa en Brasil, en Asia, en España, todos tenemos acceso a todo y eso también penaliza a la hora de instaurar modelo, ¿no? Entonces creo que de ese sabai de ellos que es tranquilo. Lo del sabai
si no recuerdo mal, que me perdone, creo que nos lo contó Miguel Rodrigo, que en ese momento nos dijo, joder, tú vas a entrenar y el tío viene con un batido, no sé qué, está hablando, tú venga, vamos a entrenar, el Sabai, no sé qué. Pero claro, tú al ser una persona más tranquila, igual como conectas un poquito más con esa relajación, no sé qué. Pero bueno, no hay que confundir la tranquilidad con relajación. Como digo, yo no me encontré nunca ese problema. Lo que sí no puedes cambiar es de un día para otro pues nuestro ideal de la alimentación, nuestro ideal de ir en moto e ir sin casco, irse en moto. Yo no, eso es muy difícil cambiarlo. No voy a un entrenador cambiar una cultura de muchos años o un enfoque de vida o un concepto social, pero después lo que era cuando entras en el pabellón no había ese tipo de problema. Una vez que acababa el entrenamiento pues podías tener ese concepto, pero no esa tranquilidad no era esa tranquilidad del Sabai, ¿no? El Sabai puede ser esa tranquilidad de que hay un caos en tráfico y por muy loco que te vuelvas, pues no lo vas a... Es verdad que ese Sabai en esa situación ellos lo toman bien, ¿no? No es ese Sabai de ver por qué más toques el claxon va a avanzar antes, ¿no? Pues ese símil yo creo que es un poco lo que refleja, ¿no? Esa tranquilidad en el caos, no voy a adelantar nada, al contrario, me voy a estar más tranquilo, voy a pensar mejor que volverme loco, ¿no? Y aquí somos mucho de ya, no, pues espera que te toca tu turno, ¿no? Pues bueno, aquí ahora mismo que vuelves al Burela vas a ser el Sabai de Burela, porque Rial era un entrenador súper temperamental, tú lo veías, bueno, yo creo que salían más rojos que los jugadores de los partidos. Claro, ¿cómo son esos primeros días después de, son 2 años y medio con Rial, con un estilo de intensidad diferente? Claro, es conectar con jugadores, bueno, algunos ya los tuviste, porque Pitero creo que ya lo habéis tenido, decirles, oye, ahora esto va a ser como más calmado, no sé qué. No tiene que ver nada de ese tipo de calma, lo que yo refleje como calma, lo que tiene que ser el juego. A mí me gusta mucho el dinamismo de jugadores, mucho la intensidad de balón, la circulación de balón, y eso te lo da la misma intensidad. No por gritar más eres más intenso o menos intenso, no. No, pero bueno, más a la hora de vivir el partido. Igual, por ejemplo, hay jugadores que necesitan a alguien ahí. Yo, por ejemplo, mañana que voy a jugar a pádel con unos amigos, hay uno que necesita que estés ahí atentos, si no consigues... No, pero yo te puedo gritar todos los días y al final no me escuchas. Yo puedo gritarte un día y me escuchas. ¿Tú gritas? Grito. Bueno, no sé. Pero también a lo mejor te puedo gritar a ti de puertas hacia adentro para que no se entere el pabellón de que te grito, porque te respeto como jugador. Hay muchas formas de sacar eso y hay que saber de esconder, mostrar, canalizar. Es que yo, por ejemplo, en tu época de parrulo, yo viajaba mucho y había partidos que yo así y no te había cabreado y yo, joder, o sea... Tú imagínate, a mí me gusta porque es lo que yo necesito para mí. Yo me pongo siempre en lugar de haber sido jugador, ¿no? Yo si me veo a mi entrenador loco, braceando, gritando y para aquí y para allá, digo, ¡puf! Yo prefiero que mi entrenador me muestre un poco el camino, que me guíe, que sepa canalizar la emoción del equipo. A lo mejor es más difícil cuando pierdes mantener esa compostura, que es a veces lo que guía al equipo, ¿no? Mostrarle un camino, aunque sea en la dificultad, no porque ahora gano, soy uno, pierdo, no. Tratar de ser siempre el mismo, ¿no? Es lo que le digo. No puedo jugar con 2-1 ganando, ser de una forma y con 2-1 perdiendo, ser de otra, ¿no? Tienes que ser el mismo bajo mi óptica, bajo mi premisa. No, a veces lo que digo, el ambiente, las situaciones te hacen tomar malas decisiones por guiarte por eso, ¿no? Entonces hay que mantener esa compostura, esa tranquilidad en ese caos, es lo que yo me refiero, ¿no? Entonces en ese sentido, y lo que hago con los jugadores, soy cercano a ellos, pero lo hago siempre de puertas hacia adentro, no quiero nunca señalar a un jugador en público, no quiero condicionar a un jugador a la hora de jugar, es decir, pues yo creo que hay muchas cosas que los entrenadores, cada uno tenemos nuestra forma de ser y como digo siempre, ¿no? La intensidad no es un grito, la intensidad a lo mejor es una idea, a lo mejor es una guía, a lo mejor es un entrenamiento, una tecla, y a veces pues creo que gritar y correr, podemos correr todos, pero creo que no es la receta porque si no gritaríamos todos y si no correríamos todos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues a veces una idea, un aporte, un matiz, creo que es más importante que a lo mejor pues eso, exteriorizar que sí que es importante, pero que puedes tener exigencia e intensidad dentro del equilibrio, ¿no? Un poco dentro de la tranquilidad también, ¿no? Y una pregunta, o sea, ahora tú que llegas a mitad de temporada, ¿has hablado con Rial en plan como a ver cómo llevaba el equipo y demás? ¿No? O sea, como para saber por dónde entrar mejor al equipo, o dejarse que el trabajo del anterior, oye, se queda el trabajo ahí, ahora va a empezar el mío, vengo, tengo una charla con los jugadores, o sea, en lugar de poner el primer entrenamiento, tienes una charla, hablas y tal,
¿Qué parte prefieres? A ver, he hablado con los jugadores antes de que hubiera los entrenamientos. Con David hemos whatsappeado, al final no hemos logrado hablar. Y con los jugadores les expuse la realidad, lo que ellos consideran que deberíamos de mantenerlo y vamos a mantener, y lo que ellos me han pedido pues voy a respetar un poco la opinión del jugador, con lo que estaba cómodo, con lo que estaba incómodo. Creo que es importante, vuelvo a lo de antes, me gustaría a mí como jugador que me escucharan, porque, oye, pues mira, esto lo hacemos bien, esto lo hacemos mal, llevamos años trabajando esto, ¿no? Entonces, en ese sentido ya está definido. Los capitanes me han marcado el camino de lo que querían mantener y lo que no, y donde me han pedido también, pues oye, pues por aquí puedes ir, que esto nos gusta. También pueden conocer un poco cuál es mi cultura, mi intención. Oye, pues Juanma, esto que llevas tú años haciendo, pues mira, nos gusta, o esto no estamos en eso. Es decir, hay un consenso con ellos que creo que es muy, muy importante. Por lo que te digo, me gustaría que a mí me escucharan como jugador, pues creo que en alguna situación también hemos estado en esa situación de cambio de entrenador y venía un entrenador nuevo, pues eso, había jugadores que pues, nos preguntaban y también comentábamos nuestro parecer a la situación, porque creo que escuchar a todo el mundo es importante. No sé si te acuerdas que hubo, creo que fue con Andreu Plaza en un partido, en un tiempo muerto, que llegó Daniel Siraisi, creo, empezó a coger la pizarra. Que si hubo como, claro, hubo dos vertientes, una, la de escuchar a los jugadores, y otra de que el entrenador no puede dejar, entre comillas, que se suban a las barbas los jugadores, ¿sabes? Entonces, claro, ya veo que tú vas por la vertiente. ¿Puedes cerrar la puerta? Nada. No te preocupes. Que por la música, ahora que empieza el partido. Hubo un día que en medio de una entrevista empezó un indigente a pedirnos dinero, así que ya lo peor de aquí ya no, esto es, o gente pasando por, o sea, vernos y pasar por delante, bueno, así que no hay problema. O sea, tú veo que eres de los que prefieres, o sea, ¿no te molestaría llegar a un tiempo muerto y que un jugador cogiese la pizarra y dices, oye, tal, ¿cómo ves? O sea, ¿estarías abierto a...? Hombre, yo siempre, dentro de las ideas que les plasmo, siempre trato de aprovechar las cualidades que tiene el equipo, de las circunstancias de cada momento y también las características individuales. Te dan a veces, lo decías antes, ¿no? Un Adri te da muchas soluciones. Claro. Pues hay que también verlo. Pues a lo mejor en ese concepto un Rubén Orzaiz te daba otras situaciones dentro de lo que era su rol. O un Iván Rubio, pues aquí Matamoros te daba unas situaciones, Renato te daba otras, Yago Míguez te daba otras, etcétera, etcétera. Pues es importante escucharlos, ¿no? No le voy a pedir a Yago que haga lo de Mata y a Mata lo haga, pero dentro de ese contexto, pues creo que es importante. Y eso es lo que también tiene que hacer un entrenador. Y si los jugadores tienen un montón de recursos porque tú los has guiado y ellos tienen la capacidad de leer cosas a lo mejor en el juego que tú no las lees, pues es otra aportación. Yo creo que eso también es importante. Eso no significa, a lo mejor hay ese concepto de gente que el jugador está diciendo lo que hay que hacer. No, a lo mejor tú como entrenador has generado muchos escenarios para que el jugador llegue a sentir o pensar esa solución, ¿no? Y que el equipo se canalice. Voy a lo de antes, esa tranquilidad que tú ves que el jugador está tomando o aportando soluciones dentro de la situación de juego, pues es una virtud también de entrenador, dentro de esa quietud, ¿no? De, mira, está fluyendo, y creo que eso también es bueno, ¿no? Ni una cosa ni otra, pero creo que hay momentos, ¿no? A veces pasa lo contrario. Llega un momento del entrenador y a lo mejor también el entrenador da en una tecla y el jugador también tiene que escuchar al entrenador y el entrenador tiene que escuchar al jugador, y ahí es ese equilibrio y esa inteligencia, porque un cuerpo técnico de una persona, ojalá tuviera 5 y pudieras escuchar a los 5, son muchos ojos viendo la misma situación. Entonces, pues a lo mejor me aportan cosas que yo solo no veo, pues sería lo mismo. Pues ese jugador que tiene su idea o no deja de ser otro entrenador asistente, pues también te da esa visión. Yo creo que es interesante. Al final es riqueza para el equipo. Bueno, eso sería, lo que dices tú, es verdad que es un orgullo ver que tus jugadores tienen tanta capacidad para leer y decir, pero claro, creo que se siente más orgullo. Para finalizar, con eso que acabo de explicar, que transmites también a tus jugadores que muchas veces ven ellos las jugadas, o tener la camiseta colgada en el pabellón de Vista Alegre. Bueno, eso es complicado. La camiseta de Vista Alegre pues será un poco por al final lo que he sido, ¿no? Con virtudes, con defectos, pues he sido siempre muy
muy profesional y muy respetuoso con el oficio de jugarlo. Trato de ser de entrenador, pues por circunstancias he estado muchos años aquí, he defendido mucho eso, pues he representado a este club muchas veces y al final pues es un poco esa satisfacción de ver, a lo mejor los primeros años no le das el valor suficiente, es significativo, ¿no? Incluso pues me gusta mucho que venga cualquier exjugador o jugador y saque una foto y me la mande, mira dónde está, pues ese significado, ¿no? Que es muy importante, pero bueno, creo que muchos otros compañeros en muchos otros grupos harían lo mismo que he hecho yo en este y podrían también tener su camiseta. Es un detallazo por parte de club, las cosas como son, o que mis hijos vengan a clase de educación física y digan, la camiseta de Romano, pues eso sí que es bonito, ¿no? Pero quiero decir que le doy valor, pero también lo que te digo, el concepto club también es importante, ¿no? Que es un recordatorio, es decir, cuando pasa por ahí dices, joder, mira lo que he logrado, vamos a intentar alargar esa leyenda, que también puede ser, a veces, cuando paséis entrenador, puede ser como una especie de responsabilidad y decir, hostia, a ver, no voy a estar a la altura de gente que ha creído en mí para quitarme la camiseta y colgarla ahí. A ver, vuelvo a lo de antes. Yo creo que mentalmente un entrenador tiene que ser muy estable, dominar mucho el entorno y saber pues, un poco cómo funciona, ¿no? Ganar, perder, la grada, no grada, local, hay muchas variables, que el jugador que juega, el que no juega, el que te apoya, el que no te apoya, todo eso, ¿sabes? Y creo que tienes que tener mucha entereza, incluso pues por eso, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? ¿Xbox o Play? No, ninguno. ¿Android o Apple? Apple. ¿Instagram o Twitter? Instagram. ¿Prensa digital o en papel? En papel. ¿HBO o Netflix? Netflix. ¿La Revuelta o La Vida Moderna? Ninguno de los dos. ¿Berto o Buenafuente? Ninguno de los dos. ¿Mascotas, sí o no? Sí. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Café o té? Ambos. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Mago o estrella, Como Estrella. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿La pizza con o sin piña? Sin piña. ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Chocolate negro o blanco? Ambos. ¿Desayuno dulce o salado? Dulce. ¿De jugador también o aprovechas ahora? ¿Caramelos o chicles? Chicles. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa de mi suegra. Sí, ¿no? A mí me encanta también ir a comer allí. ¿Ketchup o mayonesa? Mayonesa. ¿Frío o calor? Calor. ¿Invierno o verano? Ambos, me quedo con ambos. ¿Playa o montaña? Ambos. Bueno, aquí en Burela que tenemos las dos cosas, es lo que me pasa a mí en Asturias. Sí. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Mar o piscina? Mar. ¿Tatuaje, sí o no? No. ¿Camisa o camiseta? Ambas. ¿Corbata o pajarita? Corbata. ¿Madrugar o dormir la mañana? Madrugar. ¿Y cuando ves series o pelis, drama o comedia? Drama. ¿Eres más de engancharte a series o de ver películas? Pelis. ¿Superman o Batman? Superman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Ambas. ¿Hablar o esperar a que te hablen? Ambas. Es muy gallego esto de ambas. No, vuelvo a lo de entrenador, hay que saber escuchar y hay que saber hablar. No, estaba pensando en ese concepto, no estaba pensando en... ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? Más bien bailar y mal. Como todos. ¿Darte una ducha o pegarte un baño? Darme una ducha. ¿Tren o autobús? Autobús. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Pasillo. ¿Coche o moto? Coche. ¿Y piloto o copiloto? Piloto. Pues muchas gracias, Juanma, un placer. Y bueno, la cámara es tuya, si quieres decir algo, ¿vale? No, muchas gracias y sobre todo por la labor que haces de acercar el fútbol sala a todos y esa pasión que transmites y ese seguimiento. La que tenéis vosotros en la pista. Bueno, pues eso se valora mucho, así que también muchas gracias por ti, un verdadero placer y un verdadero lujo. Así que muchas gracias, ¿no?